10 ideas de negocios rentables con poca inversión. Número 1. Empieza un dropshipping. Puede que te suene a ciencia ficción, pero te prometemos que puedes empezar un e-commerce sin inversión inicial, $0. Y eso pasa por crear un dropshipping, porque evidentemente comprar stock, almacenarlo, empaquetarlo y transportarlo acarrea enormes gastos. Pero piénsalo bien, si por el contrario es el proveedor externo quien almacena y envía el inventario a los clientes, te ahorras ese gasto. Además, es un negocio muy escalable. Así no necesitas manipular los productos, solo gestionar las ventas. Rápido y barato. Puedes seleccionar los productos de uno o más proveedores escogiendo un nicho específico. El running, la bisutería o el yoga, por ejemplo. En este modelo, cuando un cliente te compra un producto, el pedido llega a su proveedor y este lo envía. Aunque tú seguirás siendo el responsable del marketing y del servicio al cliente. Lo importante a la hora de poner en marcha esta idea de negocio es mantener una relación de confianza con los proveedores, pues un mal servicio repercutirá directamente en la reputación de tu marca. Para asegurarte, puedes pedir una muestra para ti y comprobar la calidad del servicio de los productos en cuestión. Si quieres estar seguro de que sea una idea de negocio con poca o nula inversión, puedes crear tu tienda online a través de Shopify, una aplicación sencilla donde puedes diseñarla sin tener conocimiento de informática. Es una aplicación de pago, pero cuentas con 14 días de prueba, así que aprovéchalos. Número 2. Servicios de entrega local. Sí, las grandes empresas de mensajería y entrega de paquetes siguen estando ahí y no se irán a ninguna parte. Sin embargo, nada mejor que una motocicleta, automóvil o bicicleta particular para entregar paquetes a nivel local de manera rápida y eficiente y a menor precio. Cada día más personas suman sus medios de transporte particular para ayudar a eludir la burocracia y tarifas un poco más caras que suponen pelar servicios para reconocidos de mensajería y entrega. Entonces la imagen de una persona en uniforme de shorts entregando paquetes ya no domina el mercado, y tiene sentido. El campo de trabajo se ha expandido gracias al emprendimiento de muchos otros y así hay otros pequeños empresarios que no cuentan con un servicio propio de entregas a domicilio. Y está el particular que necesita que le acerquen el almuerzo o un par de zapatos porque se quedó varado en algún sitio. Ahí calzas tú perfectamente. Si además añades los servicios a una aplicación, entonces tu oportunidad de negocio va a la fija. Date a conocer y comienza a pedalear. Número 3. Clases particulares. Si eres bilingüe o si has estado viviendo en el extranjero y conoces más de un idioma, puedes aprovechar esta ventaja competitiva y ofrecer tus servicios como profesor de clases particulares por distintas páginas web y redes sociales. De hecho, ya existen múltiples grupos en páginas de Facebook creadas por los propios usuarios que están interesados en realizar intercambios de idiomas, aprender otras lenguas y de paso, abrir el círculo de amigos. Puedes compaginar ese tipo de clases particulares online con otras de carácter presencial, sobre todo si tu arquetipo de cliente está relacionado con niños o adolescentes que necesitan apoyo escolar a domicilio y tienen formación de matemáticas, geografía, lengua, etc. También existen diversas plataformas online especializadas para ofrecer este tipo de servicio, entre las que destaca tus clases particulares. Dar clases particulares puede convertirse en un negocio muy rentable, ya que podrías llegar a cobrar incluso $20 por hora, y la inversión inicial es mínima al necesitar un ordenador y una webcam solamente. Número 4. Asistente virtual. Del mismo tenor de la creación, curación y optimización de contenidos e incluso la traducción y la producción audiovisual, llega la asistencia virtual, como idea de pequeño emprendimiento que requiere de muy poca inversión. El modelo de negocio que generalmente los acompaña es la contratación directa de personas con los más diversos perfiles y capacidades para asistir en tareas específicas a quien contrata sus servicios, y ofrecen sus servicios mediante un catálogo virtual a las más diversas empresas. La empresa que contrata al individuo sirve de puente entre ambos extremos de la ecuación y garantiza dos cosas: al asistente virtual una tarifa fija por hora, proyecto o producción, y al contratante la gestión del pago y supervisión del asistente virtual. Número 5. Transcribir archivos de audio. Aunque existen ya en el mercado softwares capaces de convertir en texto un archivo de audio de forma automática, no son todavía lo suficientemente precisos como para garantizar una reproducción exacta de lo que se quiere decir. Al final siempre se precisa la revisión del documento y aplicar correcciones. Queda entonces oportunidad de negocio para aquellos profesionales dispuestos a ofrecer este servicio y transcribir a pie juntillas los dictados de otro profesional en un documento escrito. Como material imprescindible es suficiente contar con un ordenador, unos auriculares decentes y una silla cómoda para realizar la labor. Existen también pedales específicos que facilitan la tarea de avanzar y retroceder en la grabación. Número 6. Conviértete en asistente de ventas de eBay. ¿Tienes experiencia como vendedor? Si es así, esta idea de negocio con poca inversión podría ser tu sueño de emprender realidad. eBay te permite ganar dinero con formas distintas a las de vender tus propios productos y desde casa. Lo que te proponemos es lo siguiente: ¿por qué no te dedicas a vender los artículos de otra persona consiguiendo una comisión por cada producto vendido? De este modo la inversión inicial podría ser prácticamente nula, pues sería tu cliente quien debería adquirir el inventario y tu activo principal serían tus habilidades comerciales, fundamentales para conseguir ventas.
Estos son los requisitos que la plataforma exige para poder convertirte en asistente de ventas. Vender al menos 4 artículos durante los últimos 30 días, superar la puntuación de 50 votos, contar con un 97% de votos positivos, no tener saldos pendientes en tu cuenta. ¿Los cumples? Pues entonces estás listo para crear un perfil en el directorio de asistente de ventas y puedes empezar a promocionar tus servicios. Pronto conseguirás que otros vendedores te contacten. Recuerda acordar los detalles de tu comisión antes de empezar a trabajar, así como definir quién pagará las tarifas o las comisiones de la plataforma. Número 7. Turismo local. El turismo también ha evolucionado en cuanto a gustos y demandas. Así pues, desde el llamado turismo extremo o turismo de aventura hasta el turismo de inmersión cultural o vivencial, el punto fuerte consiste en conseguir alojamientos en sitios distintos a los hoteles y añadir a la experiencia la guiatura por los llamados vaquianos. ¿Cómo entras a tu guía turística entonces y cómo haces de ello una muy rentable idea de pequeño negocio? Sencillo. Diseña varios paquetes y ofrece experiencias cercanas y reales para personas interesadas en entrar en contacto con las oportunidades únicas que ofrece tu entorno inmediato. Incluso puedes ofrecer una de las habitaciones de tu propia casa para alojar a tus clientes e incluir desayunos típicos para ofrecerles una experiencia de inmersión completa, de primera mano y con el potencial de recomendación de boca a boca que tanto necesitas para hacer florecer tu negocio. Igualmente, si te apoyas de una aplicación tipo Airbnb y haces algunos contactos y alianzas de intérpretes, restaurantes, posadas, lugares icónicos de acuerdo a su interés, tienes la posibilidad de hacer tu nombre con todo el potencial de negocio a largo plazo. Ponte creativo, diseña paquetes turísticos de inmersión para personas de la tercera edad con intereses religiosos, aventureros, con sed de experiencias extremas, amantes de los animales, etc. Número 8. Servicios de marketing digital. Una vez más, si cuentas con los conocimientos necesarios, podrías ofrecer a distintas empresas y organizaciones tus servicios para optimizar sus estrategias digitales. En esta idea de negocio es súper importante que trabajes tu marca personal para lograr atraer a potenciales clientes. Una buena manera de hacerlo es creando un blog o un canal de YouTube donde crees contenido de calidad que, además de reflejar que domines la materia, captará el interés de tu target. Puedes usar también herramientas como Sales Navigator o LinkedIn. Muy útil para encontrar clientes. Sí, la transformación digital ha permitido en muchos casos aprovechar el potencial de Internet para emprender de forma rápida y rentable sin grandes inversiones iniciales. De hecho, si te fijas, en muchos casos esta inversión se reduce a herramientas como un ordenador o un móvil. Sin embargo, si quieres aprovechar todo el potencial de estas ideas de negocio, lo que sí deberás invertir es tiempo y esfuerzo, pues conseguir una cartera de clientes significativa no es tarea fácil. Número 9. Personal Shopper. Este es el nombre más estilizado y elegante para comprador personal. Un personal shopper generalmente se encarga de escoger, comprar y entregar ropa y calzado para eventos especiales. Sin embargo, hay quien contrata servicios para encargarse del guardarropa entero, sin obedecer a un evento especial como tal. Más que una inversión, lo que realmente necesitas para convertirte en un excelente personal shopper y hacerte de ello tu negocio exitoso es tener un buen ojo y sensibilidad para escoger las mejores prendas y zapatos para tus clientes y cuidar detalles relacionados con las finanzas de quien te confía su vestuario. Inicia con tus amistades y hazlos esparcir la palabra. Luego puedes abrir tu propio blog o sitio web y compartir tips relacionados con tu nicho. Si tienes constancia y te dedicas, pronto estarás contratando y entrenando a otros para hacer tu idea de pequeño negocio una verdadera marca personal. Y número 10. Un productor audiovisual. En épocas pasadas, la producción audiovisual solía ser un gremio sumamente selecto. Lo cubría un velo de celo y secreto profesional al que solamente unos pocos podían acceder, por lo que si eras productor audiovisual seguramente gozabas de un estatus envidiable, además de muchas oportunidades de negocio con la promesa de ganar un buen dinero si hacías las conexiones correctas. Con la llegada del internet, la producción audiovisual se hizo más sencilla, dinámica y accesible, ya que demandó de nuevos enfoques, acercamientos y una apertura que perfectamente puedes aprovechar como idea de pequeño negocio. Lo mejor de todo es que la producción audiovisual, además de cubrir las formas tradicionales de edición y masificación de productos finales, también cuenta con las versiones online con las que seguramente estarás más familiarizado. Las inversiones para dedicarte a la producción audiovisual definitivamente dependerán de los formatos que prefieras trabajar. Lo que sí es cierto es que tu inversión siempre valdrá la pena.